chileno nos cantaba Alamedas, que recordamos se estarán presentando el 21 de agosto en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Toda la información, como siempre, en salamaster.cl. Y recordar que los conciertos son transmitidos por la radio, así que mucha atención ese día a las 20 horas se transmitirá este concierto de Alamedas, pero si usted quiere venir a vibrar con la música de esta emblemática banda que celebra sus 20 años, le esperamos en Sala Máster, 21 de agosto. Y vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es Morín Ortiz, es la agente de prensa de la película Algún día las raíces. Y bueno, están cerrando un ciclo con este largometraje de ficción inspirado en la vida de Matías Catrileo. Y justamente tienen una función agotada para esta tarde en el Seina. ¿Cómo estás, Morín? Muy bien, Nicolás. Súper contenta de estar acá para poder conversar sobre esta gran película que está más o menos llegando a su ciclo final en salas. Muy interesante la película y quisiera resaltar algo que ustedes también lo hacen, ¿no? No es una película basada, sino es una película inspirada en la vida de Matías Catrileo. ¿Por qué hacen esa distinción? Sí, esa distinción se hizo luego de un largo proceso de investigación por parte de Alejandro Valdevellano Ramayotti, el director, Catalina Saavedra, la productora, y Cristóbal Díaz, el montajista, que ellos eran estudiantes de la Universidad Mayor en cine. Y se encontraron con la historia de Matías Catrileo, contactaron a la familia, les fue bien difícil en un comienzo y luego empezaron a investigar, a entrevistarse con familiares, con amistades y se encontraron con una historia enorme que en algún momento pensaron hacerla de alguna manera biográfica, pero luego se dieron cuenta de la responsabilidad que esto tenía en términos de la palabra biografía y decidieron también jugar con las posibilidades que te da el cine y la ficción para poder inspirarse y tomar también ciertas libertades creativas, todo de la mano, también siempre en diálogo con la familia, quienes también fueron parte súper importante en el proceso de guión. Bueno, Algún día las raíces toma el título de un verso de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado el 2008 por carabineros de Chile en Vilcún en un proceso de recuperación territorial. Y estamos viendo en el YouTube de Radio Universidad de Chile el tráiler de la película. Cuéntanos sobre este proceso autogestionado. ¿Cuándo comenzó? Y es como que están cerrando un círculo después de haber girado y de haber recibido premios, por ejemplo, en Barcelona, en Arica, en Tierra del Fuego y Aysén, una película que llega como a su punto culmine de estreno aquí en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, esta tarde y el lunes. Así es. Bueno, esta película surgió el 2015 a partir de una canción de Eterna Inocencia, que se llama Huichafe Catrileo. Alejandro estaba escuchando esa canción, se conmovió por la canción, luego por la historia al investigar, y así fue creciendo esta semilla. Tenían que hacer este proceso de titulación, decidieron hacer una película y contactar a la familia, a Catalina Catrileo, la hermana, única hermana de Matías, y a su madre luego y a su padre conversaron sobre la idea de hacer esta película y ellos fueron súper respetuosos también como jóvenes que crecieron en Santiago, que no tenían relación ni con comunidades mapuche, ni eran mapuche, para primero que todo pedirles permiso, que si bien es algo que uno como que encuentra bastante lógico, ¿no? Hemos visto ahí ciertos conflictos de equipos ya muy avesados en el cine que no parten por ese lado. Entonces los chicos sí hicieron esto y se encontraron con un tremendo desafío, que fue hacer la película sin fondos estatales, porque en palabras de la familia no sería coherente para la vida de Matías hacer una película con fondos del mismo estado que lo asesinó. Entonces se aventuraron en el desafío, hicieron una recopilación de fondos con Ideame y lograron juntar 5 millones de pesos y el resto fue solidaridad, autogestión, trabajo también con comunidades que fueron hogar, compañeros, casa para Matías Catrileo, y de esa manera llevaron a cabo este proceso que se estrenó el 2024 después de 10 años de trabajo. Claro que sí, y quisiera también, bueno, estamos viendo el tráiler en el YouTube de Radio Universidad de Chile con unos paisajes preciosos y también el rodaje duró 2 semanas y se situó principalmente en la comunidad Rucañanco, en los alrededores del lago Yeuyeu, comuna de Contulmo, en locaciones que también fueron hogar para Matías. ¿Qué es lo que te cuenta el equipo sobre este proceso del rodaje? Y también mostrar, ¿no? Es como viajar, encarnar estos últimos tiempos de vida de Matías Catrileo con esta película inspirada en su biografía.
Sí, bueno, el equipo logró estrechar lazos súper importantes con la gente que también trabajó, activó con Matías, con la familia, hicieron procesos de revisión del guión como para que pueda tener también un asidero con la vida en el campo, con este hablar champurria. En el equipo, Rayén Montenegro, que es una de las protagonistas, es mapuche, pero Felipe Arce no lo es, y así la gran parte del equipo. Entonces hubo mucha apertura a poder escuchar los cambios que era necesario hacer. También hubo un trabajo y una agencia muy importante en términos de producción, porque las locaciones fueron casas de gente que era cercana a Matías, lugares donde se quedó Matías. Entonces todo este proceso fue realmente como muy levantado en términos de autogestión y de solidaridad. Y eso se vio, la verdad, en lo que fue el estreno en Temuco, en la 16ª conmemoración, con un afafán tremendo, con gente llorando, muy emocionada, porque fue, la verdad, un proceso que al ver el resultado se nota también esa ética con la que fue realizado, y eso tiene que ver también con el cariño que se entabló con la misma gente que era apoyo y soporte de Matías. Bueno, y qué bonito ver la factura de esta película, una alta factura, ¿no?, audiovisual, basada en la autogestión y también en el compromiso de mucha gente que quiso aportar con su trabajo o con locaciones o con distintas formas a la realización de esta película. Quisiera preguntarte sobre justamente Matías Catrileo. Al morir tenía 23 años, era estudiante de la Universidad de la Frontera, de agronomía, y me llamó mucho la atención, de hecho no sabía, que también escribía poesía, ¿no? Que Sí. incluso la editorial Quimantú publicó 23 poemas suyos. Cuéntanos cómo fue el trabajo de ir perfilando, investigando a Matías Catrileo desde su creación poética. Sí, fue un proceso bien importante. Primero en la investigación, es importante resaltar que los chicos hicieron muchísimas entrevistas. Parte de esas entrevistas son parte de la biografía que hizo Fernando Pairicán. Y luego también su ser poético, que era algo que llamó mucho la atención luego de muerto. Vieron libretas, cuadernos, se encontraron como familia con esta gran sorpresa y esta gran sensibilidad de Matías. Y en una de las conmemoraciones sacaron este libro con 23 poemas, uno por cada año de vida de Matías. Y de hecho en la última conmemoración sacaron la versión bilingüe con la editorial Aún creemos en los sueños, que es Kuruf Ñimaful, que es El abrazo del viento, el título. Y tiene mucho que ver la poesía con la película en el sentido de que los chicos estaban buscando el título, cabeceándose cómo hacerlo, y dijeron ya, que hable como esta intuición o esta magia también detrás de todo esto, y abrieron el libro y se encontraron con la frase algún día a las raíces y le hizo mucho sentido. Así que ahí quedó, un verso de Matías Catrileo. Claro, y le da el título a esta película, Sí. que recordemos se va a presentar hoy en el Seina. Ya no quedan entradas, pero para el lunes sí. Sí, eso fue un gran regalo del público en este proceso de cierre. Teníamos, ya sí fue difundida la última función hoy a las 7, con conversatorio también, pero luego nos pidieron poder abrirlo porque generó gran interés, así que el lunes a las 9 ya están desde ya la posibilidad de comprar las entradas en Passline, desde 2.500 a 4.000 pesos, así que para que vayan, porque luego de esto la película va a estar en circulación en línea, por pago, y ahí van a poder verla a nivel nacional e internacional también. Pero no hay como el cine, las películas están hechas para ser vistas ahí en la intimidad, en la oscuridad, en ese gran momento y experiencia que se vive, así que les invitamos a ir al cine. Bueno, y quisiera preguntarte también por, el asesinato ocurrió el 3 de enero del 2008, cuando Matías Catrileo Quesada recibió un disparo por acción de Carabineros de Chile que le ocasionó la muerte mientras era parte de la ocupación del exfondo Santa Margarita. Y quisiera preguntarte qué pasó con la historia del cabo segundo Walter Ramírez Inostroza, quien disparó a Matías Catrileo. Sí, bueno, en un momento fue juzgado por la justicia militar cuando eso todavía era posible en términos de funcionarios asociados a las fuerzas policiales del Estado y fue absuelto, no pasó ni un día en la cárcel y luego ya entró en funcionamiento la justicia civil y de esa manera la justicia penal fue quien le dio mínimas sanciones en su momento y luego quedó absuelto también
por lo cual la familia acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado tuviera que dar respuesta respecto a este proceso que tiene varias falencias. Y fue aceptada. Hace como unos 5 años fue más o menos esto y tiene que dar respuesta y está en ese proceso. Estos procesos son súper largos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo cierto es que la familia considera, y así es, el cabo Walter Ramírez sigue impune por este crimen. Bueno, recordemos también que este largometraje Algún día las raíces recibió el premio del público en el Festival de Cine Indígena de Barcelona, el IndieFest 2024, premio a Mejor Largometraje y Mejor Actuación para Felipe Arce en la Binacional Festival de Cine en Grande, Mejor Ópera Prima, Festival de Cine de la Patagonia, Mejor Película Competencia Jayaya, Festival de Arica Nativa 2025. Y recordar que esto es una película autogestionada, que ustedes hicieron distintas actividades para hacer y que ha tenido una gran circulación. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de públicos en estos viajes? ¿Qué es lo que les dice la gente en los conversatorios? ¿Cuál es la reacción ante esta película? Ha sido un recorrido súper en sentido con la vida de Matías también, de caminar, de viajar, de tomar buses rurales, de que te vayan a buscar, te sirvan sopaipilla, que corra el mate. Ha sido súper cálido, en general ha sido súper bien recibida porque hay mucha urgencia en el territorio mapuche, en Wallmapu, en términos comunicacionales, y hacer una película, un largometraje, con la sensibilidad, con el profesionalismo que es Algún día las raíces, es algo que se valora muchísimo y que se ve también como una posibilidad de puente comunicacional y también de impacto en términos de las sensibilidades de gente que no pertenece a las comunidades mapuche o a pueblos originarios. Entonces ha sido muy bien recibida. En las que he participado yo también ha sido bien interesante como los cuestionamientos que de pronto pueden surgir a ciertas realidades que muestra la película, como por ejemplo lo muy introducida que está la iglesia evangélica en los territorios, y de repente esos cuestionamientos, lo hemos hablado, igual tiene que ver con un desconocer, porque de repente se ve como los mapuches súper puros, súper metidos en su cosmovisión, y que si llega a tener como incidencias de otras formas de pensar, más winca, más occidentalizada, es como que se cuestiona esa mapuchicidad. Y la verdad es que lo interesante de esta película es poder entender como toda la complejidad también de la herida en el tejido social que existe en los procesos colonizadores. Entonces, hay mucho, hay entendimiento, hay preguntas. En la Vía Francia hubo un relato muy importante sobre una madre que había perdido a un hijo en la revuelta. Y que el hermano adolescente de este hijo ya no salía a marchar, ya no salía de la casa, y al ver Algún día las raíces, como que le volvió un poco ese sentido social y esas ganas de poder manifestarse y salir y activar, y eso lo compartieron porque la mostraron en 2 ocasiones. Entonces la primera vez que mostraron la película ya pasó esto y luego le agradeció con los ojos llenos de lágrimas y fue algo súper bonito. 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos conversando con Maureen Ortiz. Ella es agente de prensa del largometraje Algún día las raíces, inspirado en la vida de Matías Catrileo. Entradas para este lunes a las 21 horas en el Seinan Passline, ¿cierto? Sí, disponibles. Passline, sí. Corran, porque se están acabando. Corran. Claro, nos decías que queda más o menos la mitad de la sala, Sí, así que no hay que pensarla mucho. Así es. Después ya no se podrá ver en cines y bueno, una experiencia única. Y también quisiera citar el trabajo de actuación, ¿no? Me parece súper importante el rol de Felipe Arce, quien encarna a Matías Catrileo, y él señala: esta película me ha permitido dialogar sobre cine, pero sobre todo acerca del país que habitamos, sobre las injusticias que siguen golpeando a las comunidades mapuches, sobre la represión, la criminalización, pero también sobre la dignidad, la identidad y la resistencia. ¿Cómo uno puede hacer dialogar esta película, por ejemplo, con esta pregunta que, bueno, hemos repetido bastante, ¿no? ¿Dónde está Julia Chuñil, no? Así es. O José Buenante, que son... Tal cual. Claro. O, por ejemplo, que en estos momentos está llevándose a cabo el montaje Caso Huracán. Claramente Matías Catrileo habría sido uno de esos presos en prisión preventiva 1 mes y luego criminalizado en términos sociales, porque todos estos procesos apuntan a quienes tienen dirigencias, tienen liderazgos, tienen un pensamiento político respecto a la idea de la autonomía y de la liberación del Wallmapu. Entonces es un proceso que, si bien ocurrió el 2008, sabemos que habría tenido una persecución hasta el día de hoy y que vemos, claro, como bien dices, hay una persecución constante y hay muchos casos que están sin debidos procesos. Bueno, y también Rayén Montenegro
dice, porque como nunca hubo justicia, años después asesinaron a Catrillanca y esas heridas marcan una generación, marcan un pueblo del que soy parte y al cual solo puedo contribuir desde el oficio de la actuación. Es parte del equipo que conforma esta película, Algún día las raíces. Y se está estrenando en Bolivia también. Cuéntanos de eso justamente hoy, ¿no? Sí, en la Cinemateca Boliviana estará Alejandro Valdeavellano, Alejandro hace clases también de guión allá. Pedro Ligerón, que es el productor, distribuidor internacional, que él trabaja con Jorge Sanginés, es quien también ha hecho un recorrido y una apertura de la película y así como acá también se pidieron más fechas, así que va a estar durante varios días en la Cinemateca Boliviana y es muy bonito como dialoga también esto con el cine de guerrilla, que es la escuela allá en Bolivia bien importante en lo que se ha hecho, porque esta película de alguna manera es una película como cine latinoamericano de guerrilla, pero que también el equipo ha sido bien claro en decir que no es sostenible en el tiempo. Claramente no es un modelo en el que ellos van a poder trabajar siempre porque hay que alimentarse. Esto tenía como el ímpetu estudiantil, juvenil y se agradece un montón. Poder también trabajar así con las comunidades, eso es algo que sin duda queda. Pero claro, levantar una película así cuesta, es desgastante y desde ese lugar es que también invitamos a hacer esa devuelta con la compra de entradas en la Sala Seina. Eso es muy importante, cómo podemos aportar y retribuir este trabajo muchas veces que la gente entregó con el valor mucho menor del que realmente costaría hacer una película así. Así que es muy importante comprar la entrada para este lunes y ya se nos comienza el tiempo, Morín, pero quisiera que tú invites a las personas. ¿Por qué debieran entrar a passline.com o .cl? A passline.cl y comprar su entrada para ver esta película Algún día las raíces? Les invitamos a ver esta película porque la historia de Matías Catrileo, como bien mencionabas, es muy vigente en términos de poder entender el Wallmapu, lo que se le denomina de tantas maneras, ¿cierto? Zona roja, la Araucanía, que se exige paz pero no se dialoga con las comunidades de la manera en que debiese ser y de alguna manera Matías Catrileo y la historia de Matías nos puede abrir muchos puentes respecto a la pregunta sobre los orígenes, la pregunta sobre una historia muy reciente, sobre la colonización y las nuevas formas de la colonización. Y es una película muy inspiradora también para quienes quieren hacer cine, para quienes andan pensando en qué historias posibles y también el poder enterarnos desde un lugar súper emotivo, súper afectivo. Hay mucho amor en esta película y eso se ve. Así que les invitamos a ver esta película para también poder mirar una ventana al Wallmapu de alguna manera con Algún día las raíces y poder dialogar también la instancia de conversación que se va a dar también el lunes. Esperamos, súper importante a la hora de ver una película porque uno se queda con hartas preguntas y poder continuar en la experiencia con la conversación con quienes fueron parte también es algo súper rico que van a poder hacer hoy y el lunes. Perfecto, entradas para el lunes disponibles en passline.com, entrada general 4.000 pesos, estudiante y tercera edad 3.000 y algunos convenios 2.500 pesos ya disponibles. No deje pasar esta oportunidad de ver esta película, Algún día las raíces. Morino Ortiz, muchas gracias, saludos al equipo, que les vaya muy bien en esta función de hoy. A tablero vuelto se diría en teatro, ¿no? Está todo vendido. Sí, muchas gracias Nicolás por el espacio de conversación. A Radio Chile estamos muy contentos de haber estado acá. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a una pausa y luego volvemos a conversar sobre el FanFest, obras de teatro para la familia. Hola, soy el periodista Manuel Vilches del Departamento de Música de la Universidad